Y vamos a empezar un poco con el tema que, como decía Marta, todos cuando pasó, es verdad que cuando montamos estas charlas llevan preparándose muchos meses, pero claro, y el tema de esta charla, los efectos visibles en el clima, estaba ya cerrado desde hace muchos meses, pero claro, luego llegó el 30 de octubre y modificamos un poco el guión. Entonces, hemos preparado así como dos partes de qué se está viviendo en Valencia, en el que, por un lado, yo le pediría a Marta y a Florenci, que ha estado allí también, que nos expliquen un poco qué está pasando a pie de calle, en base a lo que conocéis, a las historias personales que conocéis. Luego José Manuel y Florenci nos van a hacer un retrato un poco de, científicamente, a qué se debe esto que ha pasado. De momento vamos a ir solo a la parte científica y luego ya hablamos de los otros apartados que han hecho que como bien explicaba Florenci, ese clima que tenemos y que no conocemos, que ha hecho que se haya exacerbado un poco más el tema. Así que, si queréis empezar, Marta. Sí. O Florenci. Bueno, yo creo que en Valencia se han juntado muchas cosas. Muchas cosas. Una es, por supuesto, el fenómeno atmosférico descomunal, brutal. Yo creo que sin precedentes antes, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Pero además, el factor humano desmedido de la construcción sin sentido. Construcción cerca, o sea, en zonas cerca de un río, un barranco que se sabe desde hace muchísimo tiempo que es una zona, porque Valencia, efectivamente, como Raimon decía, en Valencia sabemos que el clima es muy cambiante y que cuando llueve, llueve, y además no está preparada. Yo tengo una casa en la Malvarrosa, que es una zona cercana a la playa, muy cerquita de la playa, y empiezo a pensar que dentro de 20 años ya no tendré esa casa. Empiezo a pensarlo. No me la vendas. No me la vas a comprar, ya lo sé. No, me voy a quedar ahí a tope resistiendo. Pero es verdad que estamos pagando un poco también toda la construcción desmedida de los años 60 y 70, donde no había ninguna ley de protección de costas, donde se ha acabado con la arena que protege, el otro día lo hablabas tú, ¿no? Con las dunas, las reservas naturales. O sea, se ha explotado la tierra de una manera sin sentido y sin ninguna legislación, y eso yo creo que ha sido uno de los factores muy importantes para este desastre, la construcción. Aparte de que no se está escuchando a los científicos y que no se están tomando medidas y que no se está tomando en serio. Ese punto se sabe que Valencia, que el Mediterráneo es un punto caliente, ¿no? Es un punto muy conflictivo desde hace mucho tiempo, se ha dicho, los meteorólogos lo habéis dicho, y no se están tomando medidas desde los gobiernos. Y no hay protocolos de actuación frente a estos desastres. Entonces, yo creo que ha confluido muchas cosas, desgraciadamente, pero es una tragedia de una dimensión humana brutal. Va a costar muchísimo reconstruir emocionalmente Valencia, económicamente. Se ha perdido un 25% de la economía valenciana. El desastre ecológico es terrible. Hoy compartía unas imágenes de Greenpeace de cómo ha quedado la Albufera, que es un parque natural que está protegido, todo el agua que ha arrastrado, todos los residuos, en fin. Espero que sea un antes y un después. Espero que este hecho modifique, igual que ha modificado esta charla, modifique los comportamientos de los gobiernos y de las emergencias y de las construcciones, por supuesto, y de muchas cosas, porque de verdad que es horrible. Tú has estado allí presente, yo no he estado, pero tengo a mi familia. Mi hermano, por ejemplo, vive en Benetúser, es uno de los pueblos, no es la zona cero. Bueno, han perdido los coches que estaban en el garaje, da igual. La gente solo en el primer momento solo hemos salvado la vida, pero ahora viene la segunda parte, ¿no? Cuando empiezas a darte cuenta de todo lo que conlleva esta tragedia. Bueno. Sí, yo visité la zona pocos días después, porque tengo unos amigos que viven en la zona, hemos trabajado muchos años juntos y fuimos a echar una mano, y
Bueno, yo me he dedicado a esto por gran parte de mi vida, pero yo también tengo recuerdos. Sobre todo el recuerdo más vivo que yo tengo es la Pantanada de Tous, que muchos de los aquí presentes sabrán a qué me refiero. En la Pantanada de Tous recuerdo los campos anegados, algunas poblaciones realmente afectadas, el centro de Elche, Ibi, etcétera, muy afectados. La famosa barrera de la AP7 haciendo de dique e inundando toda la huerta, eso fue mucho más al sur. He visto otras innumerables riadas en Galicia, en Cantabria, en el País Vasco, en el 83. Todo el centro de la ciudad se lo llevó por delante, se reconstruyó la ciudad y ahí tenemos la imagen del Guggenheim, como el icono del Bilbao recuperado, pero realmente cuando la ciudad cambia y deja de ser una ciudad del 19 y pasa a ser una ciudad del 21, es en 1983 cuando la riada se lleva por delante. Un día de agosto del 83 se lleva la ciudad, y otras muchas cosas que pasaron en el interior del País Vasco en esos días también. Yo soy de Barcelona, innumerables ocasiones, he visitado las rieras, he participado en informes de evaluación de la fuerza de cada uno de esos eventos para analizar después climáticamente. Yo nunca he visto lo que vi en Valencia. 79 pueblos afectados, desde la Cuenca Alta, desde Utiel-Requena, la plana de Utiel-Requena, hasta prácticamente el mar. 79 municipios, con un grado de destrucción desde la primera planta y unas extensiones a lo ancho, para entendernos todos, de kilómetros, y la fuerza del agua, yo eso no lo había visto nunca. Muros arrancados, construcciones modernas reventadas, yo eso no lo había visto nunca. Esa es la fuerza a la que nos enfrentamos, o a la que tenemos que acostumbrarnos. Pero respondiendo a lo que decía Marta, ¿qué podemos hacer? Yo no creo que sea posible deslocalizar a 1,5 millones de personas, porque ese 1,5 millones de personas es 1,5 millones de vidas. Y mucha gente, cuando yo estaba allí, escuchaba los medios de comunicación, decían, no, claro, es que la gente ha muerto en los coches, es que la gente ha muerto en las casas, en los primeros pisos. Para nosotros, que tenemos coche por castigo, no nos damos cuenta de que hay familias para los que ese coche significa el centro sobre el que pivota su vida. Vamos a comprar con el coche, llevamos a los niños en el coche, vamos a trabajar con el coche. Yo lo que quiero es salvar mi coche, porque es parte fundamental de mi vida, y así nos hemos organizado como sociedad. No se puede culpar de imprudencia a quienes están habitando en un territorio que está expuesto a un riesgo climático creciente. ¿Qué podemos hacer? Adaptarnos y protegernos, porque no se puede relocalizar aproximadamente a 20 millones de personas solo en este país que viven en zonas expuestas al riesgo climático, sea cual sea su origen. No podemos relocalizarlos y enviarlos a la meseta donde no haya problemas. Adaptarnos y protegernos entre todos, entre nosotros. Pero atención, otro mensaje muy tóxico al que hemos asistido estos días es: el pueblo salva al pueblo. Es potencialmente peligroso. Con el tema de los bulos, lo decía ahora José Manuel, eso un buen amigo mío, y probablemente lo conozcan, fallecido durante COVID, José María Calleja, decía: esta gente tiene pocas ideas pero muy claras, y esa es la base de todos estos movimientos: pocas ideas pero claras. Y una de las que empieza a calar es: el pueblo salva al pueblo. No es así. El nivel de caos que yo pude ver es el pueblo organizándose, es inenarrable. Es todo lo contrario, tenemos que reforzar las estructuras que ya existen. Y para eso está nuestra democracia. Si algo no funciona, lo cambiamos, pero lo discutimos entre todos. Porque lo demás es anarquía, que me perdonen si hay algún anarquista por aquí, no quisiera ofender ninguna sensibilidad, pero eso es anarquía, y la anarquía es desgobierno. Si hay que cambiar cosas, se cambian, se habla, se cambia. El debate va a ser muy duro, y lo va a ser, y lo vamos a ver, pero siempre desde el terreno de juego que nos hemos dado entre todos y que hemos decidido tener. Pero el pueblo salva al pueblo, creo que no es la solución.
Y volviendo un poco al inicio de la Dana, para quien ha escuchado toda su vida hablar de las gotas frías o de danas ahora, pero no sabe exactamente qué es lo que pasa realmente, qué está pasando en el cielo en esos momentos y qué tiene que ver el cambio climático con estas danas, si gota fría ha habido toda la vida. Que es gota fría lo puede explicar mejor Florenci, y luego digo yo por qué se puede haber intensificado. Bueno, el fenómeno de la gota fría, la dana es un tecnicismo. Ha habido muchos años, unos 20 años de discusión entre quiénes, los meteorólogos. Yo no me considero un meteorólogo, yo soy más bien un comunicador meteorológico, a pesar de que mi formación es meteorológica. Pero realmente quienes están haciendo ciencia, investigando, han tenido discusiones, insisto, muy serias y muy profundas para darle forma a un fenómeno bien conocido. Si quieren llamarle gota fría, lo llamamos gota fría. Dana es depresión aislada en niveles altos. Y está íntimamente relacionada con el tiempo que tenemos en el hemisferio norte y específicamente en la fachada occidental del continente europeo. La rotación de la Tierra, la circulación del aire en el hemisferio norte hace que, por varios motivos, fuerza de Coriolis, no lo vamos a especificar aquí, pero imagínense que hay una corriente de vientos que viene desde Norteamérica, pasa por el Atlántico y se interna en Europa. Esa corriente no es un chorro que discurra en línea recta, sino que discurre en forma de meandros. Esos meandros son los que dan lugar a las borrascas que todos conocemos. Las borrascas que vienen desde el Atlántico, impactan sobre Galicia, después Asturias, Cantabria, lo que conocíamos antes como la cornisa cantábrica, después se internan en España y no llegan a Almería porque se han desgastado a base de rozar continuamente la superficie de la península ibérica. Bueno, pues esa circulación es la consecuencia, los trenes de borrascas que van visitando nuestro país. Y eso no ocurre únicamente en superficie, sino que en muchas ocasiones en las capas medias y altas de la troposfera, entre los 5.000 y los 10.000 metros de altura, van acompañadas de grandes masas de aire frío. No las vemos normalmente durante el verano, empiezan a hacerse cada vez más patentes cuando llega el otoño, cuando el aire frío del polo y del Ártico empieza a descolgarse cada vez más y empiezan las primeras borrascas, los primeros temporales importantes, las primeras galernas empiezan a afectarnos. Bien, a veces esa ondulación es tan exagerada, tan exagerada, que esas, vistas desde arriba, esas gotas de aire frío se descuelgan, se corta la circulación y esas gotas de aire frío quedan aisladas, de presión aislada, en niveles altos y me atrevería a decir que van flotando, son muy difíciles de predecir cómo se van a mover y acaban normalmente llegando, pasando por la península ibérica, llegando hacia el Mediterráneo. Un mar que alcanza el máximo de temperatura cuando llega al final del verano. Un mar pequeño, cerrado, medius terrae, Mediterráneo, está en medio de la Tierra, está encerrado por los Alpes, la península ibérica, el Rif y el Atlas, los Apeninos. El Mediterráneo occidental es un mar encerrado, muy pequeño, es como un lago. Es un lago que se calienta muy fácilmente, se enfría no tan fácilmente, pero se calienta mucho cada vez más durante el verano. Esa gota de aire frío que llega a la latitud del Mediterráneo es uno de los elementos fundamentales para que el aire cálido del Mediterráneo se encuentre. Para que se forme la precipitación es necesario que el aire ascendente se encuentre con aire frío en altura. Si hay cada vez más aire frío en altura, como si fuese una chimenea, aspira muy bien el aire cálido que hay en la superficie. Y ese aire cálido, por definición, va muy cargado de humedad y de otros elementos como pueden ser partículas sólidas que vienen desde el norte de África, los andamios de las gotas de lluvia, son los sílices que vienen del norte de África. Todo ese cóctel hace que esas situaciones sean potencialmente peligrosas en el otoño en el Mediterráneo occidental. Depende de cómo se descuelgue esa gota de aire frío, esa gota fría, la zona afectada será Andalucía occidental. Si discurre un poco más al norte y entra por Despeñaperros, es Almería, Murcia y el sur de la Comunidad Valenciana, inundaciones de 1973 con más de 1.000 muertos en Andalucía oriental, en Almería sobre todo.
Si discurre un poco más al norte y pasa por el Portillo de Albacete, lo que ha ocurrido en esta ocasión es Valencia, o si baja por el Valle del Ebro, el centro de esa gota fría, entonces es Cataluña, el Pirineo Oriental y la zona sureste de Francia, el Golfo de León, quienes reciben las precipitaciones más importantes. Y si discurre por el Valle del Ródano y se va directamente hacia Liguria, son los italianos los que encuentran un tiempo mucho más adverso. Y un elemento más. Toda nuestra costa del Mediterráneo occidental es una rampa perfecta para el aire que viene del Mediterráneo se impulse con mayor violencia hacia las capas altas de la atmósfera, con lo cual la violencia de ese fenómeno se ve acentuada por todos los relieves, la meseta, los Pirineos, los Alpes, los Apeninos, el Rif, para que ese fenómeno tenga aún más violencia. Ese es sintéticamente el funcionamiento de la gota fría y por qué afecta de manera sistemática, prácticamente año tras año, al Mediterráneo occidental. Y, también hay que poner una nota de precaución aquí, porque además luego es un argumento que se puede acabar volviendo en nuestra contra, que es no aprovechar un suceso concreto de un extremo climático para justificar la existencia del cambio climático, porque eso es muy fácil de negar. Porque, por ejemplo, cuando decimos, es que la temperatura del planeta, la temperatura de la península ibérica, por ejemplo, está aumentando, y nos dice, ¿y Filomena? Cuando ocurrió en Madrid, es decir, no vale traer uno para justificar ni a favor ni en contra la existencia del cambio climático. Pero lo que sí podemos mencionar es la tendencia. Y tal y como estaba diciendo Florenzi, sabemos cómo funciona la DANA y también sabemos que, por ejemplo, la temperatura del Mediterráneo este año fue la mayor registrada en los últimos probablemente 150 o 200 años. Como este tema me toca más de cerca, yo trabajo en olas de calor marinas, yo lo sé por el Cantábrico. Llevamos midiendo la temperatura en el Cantábrico con unos pequeños dispositivos que son como un botón, son del tamaño de esta chapa, y los fijamos a la roca y nos dan la temperatura cada media hora del agua de mar. Luego llegamos con un ordenador y lo recogemos, y entonces tenemos la serie temporal, empezamos como el 91, en el 94 a hacer la medida. La temperatura costera del Cantábrico ha aumentado ya casi cerca de 1 grado en ese periodo, la temperatura media. Y lo característico además es que la temperatura en verano ha aumentado bastante más que la temperatura en invierno. Todos los que sean de aquí, asturianos, y se bañen en el mar en verano, sabrán que cuando sopla el nordeste, el agua de repente baja de temperatura, está muy fría. Es por un fenómeno oceanográfico que se llama el afloramiento costero. El afloramiento ha perdido intensidad y frecuencia en los últimos años. Ya es muy raro que ocurra. Y hemos registrado ya en estos botones que colocamos temperaturas en el Cantábrico por encima de 23 grados. En el Mediterráneo este año se midieron de 28. Eso quiere decir que ese fenómeno que explicó Florenzi, ahora mismo la transferencia de calor entre el agua marina y esa gota fría fue mucho más intensa que las transferencias habituales de calor. Y este es un problema que es más sutil que el aumento de la temperatura de la atmósfera o el cambio del clima, pero es que existe una relación muy estrecha entre, piensen además que es una interfaz, es decir, hay un contacto entre la envoltura fluida, la envoltura gaseosa de la Tierra, que es la atmósfera, y la envoltura líquida, que son los océanos. De manera que la circulación atmosférica impacta sobre la circulación marina y, de una manera muy importante, la circulación marina impacta sobre la circulación atmosférica y modifica el clima. Por ejemplo, habrán oído muchas veces ya mencionar lo del famoso colapso de la AMOC, que ha aparecido en los medios. La AMOC es la corriente meridional del Atlántico, una corriente profunda, un sistema de corrientes que se organiza alrededor del Ártico y que depende del estado de los hielos del Ártico. Forma parte de un sistema de circulación que es global en todo el planeta, que conecta con el Niño, con el fenómeno del Niño en la parte central del Pacífico y con la circulación de la Antártida. Como estamos patrocinados o amparados por el Festival de Cine de Gijón, imagino que muchos habrán visto El día de mañana, la película de Roland Emmerich, en la cual de repente aparecen como muchos tornados, se congela Nueva York, se encierran en la biblioteca. ¿La han visto? Bueno, pues si la vuelven a ver, les recomiendo que se queden con los primeros 15 minutos, porque lo que sale ahí de la circulación marina y de las boyas Argo es verdad, eso es real. Todo lo demás es una fantasmada épica, muy entretenida, no pueden ocurrir 3 tornados a la vez porque todas las cosas anularían los giros.
tampoco puede haber una congelación de ese tipo descendiendo tan rápido, pero los primeros 15 minutos sí, y explica esto que estoy contando. Y entonces, en el Mediterráneo, este año, esa acumulación de calor, es que el agua de calor tiene una capacidad térmica espectacular, es decir, la cantidad de calor que puede almacenar una masa de agua marina es enorme, tan enorme que tenemos un clima muy benigno en la península ibérica, en la Bretaña francesa, en las Islas Británicas e incluso en Islandia, comparada con sus zonas equivalentes latitudinalmente en el otro lado del Atlántico, porque recibimos la influencia benéfica de la corriente del Golfo, que es una corriente cálida. Si no estuviera, es decir, si colapsa la AMOC, prepárense para un clima como el de Terranova, aquí, que ya lo hemos tenido alguna vez, porque aquí hemos tenido periodos glaciares. Por lo tanto, ese acople tan estrecho, esa relación tan particular entre la circulación oceánica y la circulación atmosférica, a veces puede explicar fenómenos locales como estos. Ya lo digo, un extremo no basta. Es decir, esto tiene un periodo de recurrencia. Las danas han ocurrido y la ha mencionado, la del 70 y pico, hubo otra que la han mencionado ahora mucho en el 57 también, en varias zonas distintas del Levante. Lo que tiene que preocuparnos es que cada vez es más frecuente ese suceso. Es decir, extremos climáticos de los que el titular del periódico es «Nunca habíamos visto algo así», llevamos oyéndolo en los últimos 10 años, ¿cuántas veces? Nunca ha habido incendios tan intensos como los de hace año y pico aquí en Asturias, si recuerdan. Nunca ha habido una dana como la del Mediterráneo. Nunca ha habido, por ejemplo, un huracán, ¿cómo se llama? Un tornado en Milán, el milanesado, en el norte de Italia. Nunca ha habido... Pues, por ejemplo, lo que ha habido este año, lluvias en el Sáhara, hay lagos en el Sáhara, se han visto en las fotos con satélite. Por lo tanto, no es cada uno de esos fenómenos, es la acumulación de esos sucesos lo que debería ponernos en alerta. Y ahora que hablaban de adaptación, en los informes del panel intergubernamental de cambio climático ya se ha dejado de hablar de mitigación. La idea de que podíamos detenerlo, deberíamos desterrarla ya, lo que nos queda es adaptarnos. Y aquí llega, yo luego les trasladaré se lo traslado ya un mensaje positivo. No todo es negativo. Entre los mensajes positivos, por ejemplo, la población del lince ibérico en España por primera vez ha superado los 2.000 ejemplares, es un éxito de conservación. Y en el Himalaya, que hay sistemas de fotografía automática, una especie que se creía casi extinta, de hecho casi lo estaba, que era el leopardo de las nieves, que es maravillosa, ha vuelto a aparecer en las fotos. Por lo tanto, a veces cuando nos ponemos a intentar conservar la naturaleza lo conseguimos, pero en todo caso deberíamos olvidarnos ya del concepto de mitigación y pensar en el de adaptación y pensar en una cosa que normalmente no nos dicen y que deberían decirnos. La adaptación va a costar, y va a costar mucho. Y un político bueno es el que se atreve a decirle eso a sus gobernados. Cuando Churchill tuvo que comunicar lo que iba a pasar en las Islas Británicas en la Segunda Guerra Mundial, el discurso dijo sangre, sudor y lágrimas, y ganaron. Entonces, a colación de las cosas que acabáis de mencionar los dos, me surgen como dos temas. Voy primero al de la mitigación, adaptación, que sería un poco si no podemos deslocalizar a gente en sitios que están en riesgo, pero tenemos que aprender a adaptar el clima en el que vivimos, o sea, conocer el clima en el que vivimos y tenemos que intentar adaptarnos para que lo que ha pasado en Valencia no vuelva a pasar, que estemos preparados, que tengamos... ¿Cuáles son las soluciones? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué está en nuestras manos ahora? Pragmáticamente, o sea, ¿qué soluciones hay? Y que tengan que implementar luego los poderes que lleguen. Yo no soy un experto en planificación de emergencias, ni en planificación urbana. Yo tengo mi opinión, como todos y cada uno de ustedes. Lo que sí sé a ciencia cierta es que la cultura, el conocimiento, es el primer peldaño que hay que subir. Es decir, la cultura, el conocimiento es el primer peldaño que hay que subir. Ustedes se sorprenderían ahora si yo les dijese que en este momento, ahora aquí, este edificio está expuesto a un riesgo climático de inundación. Está publicado. Este edificio.
Este edificio, y si ustedes viven en el casco antiguo de Gijón, la mayor parte, más de un 50% del casco urbano, está expuesto a riesgo de inundación. Por no hablar de los riesgos, de otros riesgos como el de temperaturas, etcétera. Bueno, pues están informados. Ahora ya lo saben. No, este es el primer paso. Es decir, en España, hasta el año 2015, la ley del suelo no obligaba a informar a quien compraba una vivienda de su situación de riesgo. Se han invertido miles de millones en hacer, las administraciones públicas, los gobiernos, en hacer un estudio exhaustivo y sistemático, con mejoras a cada uno de los estudios, de cuál es el riesgo climático al que se enfrenta cada una de las zonas, con mayor o menor precisión, de una manera cartográfica o como ustedes quieran, pero existen esos riesgos. Bueno, hasta 2015 a nadie le decían, oiga, usted está comprando una casa, una planta baja y un garaje en una zona que es susceptible de ser afectada por una inundación. Y ahora eso figura en la escritura. Bueno, ya hemos dado un paso. Hay que seguir informándose, hay que apostar por la cultura y hay que apostar por los medios de conocimiento, y eso creo que nos vincula muchísimo al mundo de la cultura. La transmisión del conocimiento es fundamental para empezar cualquier acción, sea en mitigación ya no, pero adaptación sí. Y otro concepto que me gustaría dejar claro sobre los extremos. Nuestro clima en España, en cualquier rincón del país, es un clima que es un péndulo. Vamos de un extremo al otro. Este no es el país del sol y playa que nos han vendido durante muchos años. Ese es un país que está en una zona climática extremadamente delicada, desde siempre, en el que nos movemos entre extremos. Quizá también nuestro carácter sea así, nos movemos entre extremos, ¿verdad? Pues ese péndulo se mueve de manera cada vez más rápida y sus oscilaciones son cada vez mayores. Es decir, que los fenómenos extremos son cada vez más extremos y que el péndulo, pasar de Filomena a las inundaciones en Valencia, lo hacemos en un corto espacio de tiempo. Y es así como se va a comportar el clima. Me gustaría que se quedasen con esa idea. Y un segundo elemento, infórmense de dónde viven, de dónde vivimos. Y luego hay un término que se está volviendo relativamente popular, sobre todo en Occidente. Claro, a veces cuando hablamos de cambio climático somos muy occidentocentristas y pensamos que las soluciones buenas nuestras son válidas para todo el planeta. Yo a veces les cuento a mis alumnos, sí, muy bien, el programa de la Unión Europea, promovamos el coche eléctrico, hagamos una transformación energética gradual y reduzcamos el uso de recursos. Ahora vete y cuéntaselo a un habitante de Burkina Faso, cuyo principal problema es encontrar alimento para sobrevivir mañana. Nada de coche eléctrico. Y dile que no puede quemar leña, que es la única fuente que tiene para calentar la comida o para calentar donde vive. Pero bueno, en todo caso, en el mundo occidental hay algo que se llama soluciones basadas en la naturaleza, que es que, vamos a ver, el planeta, como les he intentado contar, ha cambiado mucho en esos extremos de clima, desde muy cálido a muy frío y con extinciones masivas, con procesos de cambio de los paisajes, sobre todo el medio terrestre, pero ahí está, la vida se ha abierto camino durante los últimos 3.600 millones de años, de manera bastante exitosa, y nuestra especie, que tampoco lo hemos hecho tan mal, como digo, en los últimos 800.000 años, 900.000 años, hemos sobrevivido a glaciaciones con poblaciones que eran de menos de 1 millón de habitantes en la totalidad del planeta, grupos tribales de 30, de 20 personas, cazadores-recolectores, que han sido capaces de sobrevivir a esos vaivenes. Por lo tanto, si nos fijamos en la naturaleza, hay muchas cosas a aprender y en sociedades que llamamos equivocadamente primitivas, lo saben, por ejemplo, con una relación mucho más armónica con la naturaleza. Las construcciones de muchos pueblos que digo que llamamos equivocadamente primitivos están pensadas para maximizar, por ejemplo, el calentamiento de la morada, orientándola de una manera determinada, o para aprovechar, pues por ejemplo, los recursos. Y nos parece aquí, pero es que construyen con boñiga ya, es que es lo que tienen. Y de esa manera hacen una construcción que además no es permanente y si tienen que moverse por algún motivo, la pueden mover con cierta facilidad.
Una cosa con la Dana que también ha sido una falacia que se ha mantenido mucho es, ¿ves? Es que como Franco construyó presas, si las hubiéramos mantenido y ahora estamos destruyendo las presas, no estamos destruyendo las presas, estamos retirando azudes, que son pequeñas barreras en los ríos, porque hay todo un programa de investigación en la Unión Europea que demuestra que estamos afectando muy severamente a los cursos de agua fluvial en toda Europa. Y es que de esos cursos depende el transporte, en muchos casos, y depende el suministro de agua potable. Y el río es un sistema vivo, y por lo tanto no podemos tratarlo diciendo, bueno, el mejor río es un río canalizado. No, el mejor río es un río bien conservado, igual que la mejor costa es una costa bien conservada, no cubierta de cemento. La destrucción de los manglares en la zona tropical está aumentando el efecto de los temporales en las zonas que están habitadas. ¿Por qué? Porque el manglar era una barrera natural de protección. Y hay modelos, les invito a que busquen los vídeos de YouTube, magníficos, de simular en un pequeño acuario el efecto del oleaje con una barrera de vegetación o sin barrera de vegetación, y se ve claramente cómo la vegetación actúa tamponando el efecto de esos temporales. Por lo tanto, una de las vías de solución es intentar mantener una relación más armónica entre nuestra especie y la naturaleza. Cosa que también hay que decir que parece bastante difícil, porque la historia de la civilización humana desde el nacimiento de la agricultura y la ganadería, nuestra especie se ha comportado solo como una especie extractiva. Es decir, lo único que hacemos es extraer recursos del medio ambiente y producir el vertido de nuestros desechos. Y eso no funciona, no ha funcionado, deberíamos cambiar ya. Ese modelo lo hemos aguantado a trancas y barrancas durante un cierto periodo de tiempo, pero hemos llegado ya al momento en que deberíamos replantearlo. Que tampoco es tan complicado, que no estamos diciendo, de hecho, lo que propone, por ejemplo, el panel de cambio climático no es que dejamos de emitir CO2, al menos no podemos hacerlo de repente. Lo que proponen es que lleguemos a emisiones netas cero, que es tan fácil como compensar la cantidad de lo que emitimos con la cantidad de lo que capturamos. Y para aumentar la cantidad de lo que capturamos es tan sencillo como para empezar a reforestar, a mantener mejor los bosques, a no dedicar todo el terreno disponible que tenemos en el planeta a convertirlo en pasto para la producción de carne, porque podemos comer otras cosas. Y a mí me gusta la carne, no voy a hacerme vegetariano, ni mucho menos, pero puedo diversificar mi dieta, igual que hemos hecho desde siempre, y se puede hacer un balance. ¿Se puede comer pescado? Sí, pero habrá que dejar de extraer aquellas especies que están al borde del agotamiento y a lo mejor intentar buscar la utilización de especies de acuicultura, que se puede hacer también. Por lo tanto, muchas veces es un cambio, al menos en Occidente que lo tenemos más fácil, un cambio del modo de vida, que eso es lo que es una adaptación, y ya la hicimos, y además, cuando nos empujan a hacerlo, lo conseguimos. En el 73, los países productores de petróleo, como consecuencia de lo que ocurrió alrededor de Suez, del apoyo sobre todo de Estados Unidos y de Francia al control del canal de Suez por parte de Israel, los países productores de petróleo decidieron el embargo total del petróleo, sobre todo los países capitalistas. Los coches pasaron de consumir 25 litros por cada 100 kilómetros a lo que tenemos ahora, que son 5 litros por kilómetro, solo por la presión económica. Luego, si queremos cambiar el modo de vida, podemos hacerlo. Y además tenemos toda la tecnología necesaria. Bueno, una parte la tiene Elon Musk, que no sé si es el más fiable para eso, pero tenemos toda la tecnología necesaria para conseguir modificar paulatinamente nuestro modo de vida sin, digamos, que causar disrupciones sociales muy graves. Por lo tanto, se puede hacer. Hablando de lo que comentabas, de que somos una especie extractiva, y al hilo de una cosa que mencionaba Marta antes, de tenemos que ratificar el Tratado de los Océanos, quería, Marta, pedirte si podías explicar, para quien no lo sepa, qué es el Tratado de los Océanos, qué es lo que tenemos que hacer para... Bueno, el Tratado Global de los Océanos es, de alguna manera, legislar ¿no? el uso del mar, porque antes estabas explicando tú la importancia y esa relación que tiene los océanos y la atmósfera, ¿no? La importancia para el ecosistema de la Tierra, y entonces de alguna manera legislarlo, porque no había leyes. Entonces ver los vertidos, cuidar las especies marinas, que son súper importantes. Bueno, no sé muy específicamente, pero se trata de legislar
como estábamos hablando, ¿no? De cambiar las normativas para que haya un control sobre el uso de eso que es tan importante para nosotros y que hasta ahora ha sido como un vertedero, un inmenso vertedero de plásticos, de residuos y intentar por lo menos controlarlo. ¿Se va a conseguir? Se debería conseguir porque es fundamental. O sea, es que no es una cuestión no es una cuestión caprichosa, es una cuestión muy importante, pero claro, hay muchos intereses económicos. Yo te escucho hablar y digo, claro que sí, la economía circular, o sea, hemos oído hablar de tantas cosas, pero detrás de todo al final están las grandes empresas y las grandes economías o sea, la avaricia desmedida, ¿no? Como también se está hablando ahora de una tasa a los superricos, se está hablando, ¿no? En la cumbre del G20 se está hablando de tasar con un 2%, creo que es, ¿no? Un impuesto a las grandes empresas que ahí están las grandes petroleras. Claro, al final es una cuestión global de economía social, política, o sea, son unos equilibrios muy complicados. Que yo cuando he hablado al principio, yo hablaba desde mí, ¿no? Desde mí en mi casa con mis hijos, como yo entiendo, pero claro, no tiene mucho sentido si no hay políticamente, socialmente, un movimiento que acompañe todo esto que yo desde mi casa puedo plantearme, pero que luego, si gana Trump las elecciones, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hago, Paco? Me mato. O sea, es que es así. Es un poco desesperante, ¿no? Pero bueno, el Tratado de los Océanos es eso, ¿no? Es intentar legislar cómo se gestiona, cómo se conserva, cómo se protege y cómo se reduce el impacto humano sobre el océano. Corregidme si me equivoco. No, sí, me parece que una de las cosas que busca es conseguir que al menos el 30% de la superficie oceánica esté bajo alguna figura de protección. Exacto, un tercio, que tampoco es una cosa... Sí. Pero los acuerdos internacionales funcionan. Piensen en el Tratado Ballenero. Hasta los años 60 se pescaban ballenas. Y fue la presión social, entre otros de Greenpeace, por ejemplo, muy intensa. Se jugaban la vida. Acuérdense, con las neumáticas delante de los barcos, sobre todo islandeses y japoneses, para interceptarlo, y ahora mismo hay poblaciones de ballenas, por ejemplo la ballena azul, que es un animal maravilloso, que se ha recuperado. Entonces, los tratados a veces funcionan. El Tratado de Protección del Atún Rojo, que es un acuerdo atlántico, ha conseguido que también se recupere. Vuelve a haber atún rojo otra vez, el yellowfin tuna otra vez en el Atlántico. El acuerdo sobre el ozono ha conseguido la eliminación casi completa de los CFCs, de los compuestos derivados del cloro, y el problema del agujero de ozono prácticamente ha desaparecido. Luego sí que se pueden formular acuerdos internacionales, pero claro, la cuestión más delicada es que dependen sobre todo de la participación de los principales agentes. Hay un acuerdo muy bueno para el clima, que es el Acuerdo de París, se firmó en 2015, pero el problema es que lo firmó, si no me equivoco, en aquel momento era Obama. En cuanto llegó Trump se salió, ahora volvió con Biden, probablemente se vuelvan a salir otra vez con Trump en esta segunda ronda, pero al menos hay un marco, y el Acuerdo de París tiene cosas muy interesantes. Es que incluye, por ejemplo, los compromisos nacionales de emisión. Cada país tiene que establecer un compromiso y no se le pide nada en concreto. No dice, oiga, usted reduzca de repente el 50%, ¿no? Tú vas como país y dices, mira, mi compromiso es reducirlo el 2% cada año, y solo te piden que lo cumplas para mantenerte en el acuerdo. Y luego ahí fijaron un objetivo, además, que no es demasiado complicado. Inicialmente en el acuerdo dijeron que la temperatura antes de final de este siglo, del siglo XXI, no podía superar el aumento de temperatura a los 2 grados centígrados. Recalculando la situación, porque ahí, digamos que estaban muy en el límite de lo tolerable para esa temperatura media del planeta, lo bajaron a 1,5 grados. Y ese es el objetivo. Pero el problema es que ahora mismo estamos en 1,35 grados de aumento en 2024. Si el objetivo es 1,5 grados,
que inicialmente era para el 2100, ahora ya dijimos no podemos llegar hasta ahí porque no lo vamos a conseguir, porque nos vamos a empezar a relajar. Ahora es el objetivo para el 2050, es decir, con 26 años vista, deberíamos ser capaces de reducir las emisiones netas, vuelvo a decirlo otra vez, reducir las emisiones netas de manera que el aumento de temperatura no supere el 1,5 grados respecto a la temperatura media del planeta en los años 90. Quiero decir, no es pedirle peras al olmo, es un objetivo alcanzable. Y de hecho, en los propios informes, en los escenarios, al menos hay uno o uno y pico de los escenarios que se manejan en el cual se puede conseguir. Luego hay 4 o 5 en los cuales no se consiguen y nos vamos muy por encima de los 4 grados. Pero bueno, para mantener esa cierta dosis de optimismo. Y antes de abrir al público, voy a hacer una última pregunta hablando de, uniendo todo lo que me decís y los datos que habéis obtenido sobre los océanos y el conocimiento que necesitamos tener sobre el clima. Florenci, en Asturias, ¿tenemos un clima atlántico o tenemos que olvidarnos de esta idea ya? En los libros de texto dice que sí, pero la realidad ya no es así. Es un clima mediterráneo de influencia atlántica, bajo mi punto de vista, y hablo no en nombre de ningún tipo de organización científica, pertenezco a algunas, pero es una opinión personal. Bajo mi punto de vista, esto ya no es un clima atlántico, es un clima mediterráneo, de clara influencia atlántica, pero es un clima mediterráneo y, por lo tanto, expuesto a las características, a esos vaivenes a los que hacía yo referencia. Serían innumerables los elementos que, bueno, innumerables no, pero me viene a la mente una colección de situaciones sinópticas o de situaciones meteorológicas que podrían apoyar mi idea. Sería tedioso ir una a una, pero yo creo que estamos en condiciones de decir que sí, que la influencia mediterránea, la influencia subtropical, el norte de África, tiene cada vez un rol, un papel más destacado en el funcionamiento del clima y en el funcionamiento, por supuesto, del clima de Asturias. Y aquí me gustaría, solo porque sé que a José Manuel le va a gustar mucho, de ahí que se esté empezando a acuñar esta idea de Asturias como refugio climático. No. Se la dejas ahí votando, ¿no? La deja porque sabe que nos enciende. Y bueno, para que vean que la Cátedra de Cambio Climático funciona con independencia de criterio respecto a quien nos financia, porque es un mensaje que a veces se traslada desde una parte del gobierno regional, solamente desde una parte. Es que nos parece muy desafortunado el concepto de refugio climático referido a Asturias, porque se traduce en que somos un refugio climático porque la gente de la mitad sur de la península viene aquí en verano a disfrutar de la suavidad de nuestras noches para poder dormir. Un refugiado climático es el subsahariano que muere al cruzar el Mediterráneo porque donde vive ya no produce nada el territorio, o un refugiado climático son los millones de habitantes de Bangladesh o de la zona costera de otros países del sudeste asiático, que es que ya no tienen dónde vivir, es que se están desplazando, es que en Indonesia se están planteando cambiar de lugar la capital, Yakarta, que debe tener 12 millones de habitantes. Es que los estados insulares del Pacífico pierden cada año superficie, es decir, cada vez son países más pequeños, porque sube el nivel del mar y la altura media de esas islas no supera los 100 metros. Entonces, llegará un momento en que Vanuatu, Kiribati, las Islas Salomón y algunos de estos sistemas insulares desaparezca y veremos, igual que hemos visto la extinción de algunas especies, la desaparición de algún país, porque va a estar cubierto por el mar. Eso sí es un refugiado climático. Agradecer las 3 intervenciones. Soy activista de Ecologistas en Acción, activista climático en Asturias por Clima. Mi organización, me enteré no hace mucho, llevábamos ya desde principios de los 90 en una alianza internacional climática y yo no me enteré hasta 20 años después. Y lo digo con franqueza. Pero desde entonces, y gracias a Greta Thunberg y a Juventud por el Clima, el movimiento climático pues adquirió unas dimensiones que, por desgracia, este domingo hubo una convocatoria unitaria con el tema de la COP, solamente fuimos capaces de hacer actividades muy modestas en 11 localidades del Estado, incluyendo Sisión. Un apunte,
y yo sé que se ha dicho sin mala intención, pero hablar de los gobiernos en relación a la DANA, hay diferentes gobiernos, hay diferentes responsabilidades, competencias, y las universidades valencianas, con la información en tiempo y forma, suspendieron. Sé que ha sido, pero por desgracia, el debate que estamos conociendo, y vuelvo a lo que me importaba, hoy se decía, hay debate, estamos, pero hay retroceso. Milei retira la delegación de Argentina de la COP de Bakú, que está a punto de terminar. Trump representa lo que representa y la cumbre hoy mismo se afirma que incluso puede significar un retroceso en lo que se refiere a los compromisos de descarbonización. Y también no responder a la obligación fundamental que motivaba esa movilización de este 17 de noviembre de justicia global para el sur. Pero pasaría a las preguntas, llamar la atención. Nosotros tenemos seminarios, jornadas, publicaciones, el movimiento ecologista, pero hay como una cierta desconexión. Es la primera vez que vengo a un acto de la cátedra. Y a ustedes, con todo mi cariño, no es un reproche, es una constatación, no les vemos. Necesitamos conectarnos. Y me gustaría, porque aquí está, creo que cumplimos una obligación. Y alguna pregunta. Hablaba, y estamos de acuerdo, en la necesidad de cambios personales individuales. Pero no nos engañemos, o hay cambios en los fundamentales, los acuerdos que hay que cumplir, no solamente el de París, pero les plantearía, ¿es posible una transición ecológica, social, justa, si no ponemos freno al suicida gasto militar con todo lo que representa en relación a las necesidades económicas, los impactos que tiene? ¿Es posible una transición ecológica y social justa, la que necesitamos, sin acuerdos firmes respecto a la utilización de energías fósiles y la retirada de las subvenciones a empresas que son las principales responsables de este cambio que estamos sufriendo? A ver, es un tema, a mí me resulta complicado hablar, me es muy complicado separar la parte de mi cerebro que es científico y hablar desde el punto de vista del activismo, muy complicado. Y reconozco que a veces es una cosa que se nos echa en cara y que probablemente sea razonable. Pero es que yo ya soy mayor, yo tengo 60 años y llevo toda la vida dedicándome al mundo de la ciencia, y una cosa que les cuento a mis alumnos y que es importante que tengan en cuenta cuando empiezan las clases de ecología y de evaluación ambiental es que lo nuestro es una ciencia, y esto sé que intercambiar ese tipo de opiniones con el activismo es complicado. Ecología es a ecologismo como sociología a socialismo. Es decir, yo entiendo que los movimientos ecologistas, es más, estoy muy de acuerdo con muchos de los postulados, ya he mencionado a Greenpeace, por ejemplo, con los postulados de los movimientos ecologistas, pero eso es acción política. Yo no sé de eso. No lo sé hacer. Yo sé hacer la parte de dar las herramientas para que esa acción política sea efectiva. Que claro, yo doy esas herramientas y hay quien las retuerce y las utiliza para esos argumentos falaces, pero yo reconozco que llego hasta ahí y me cuesta mucho dar el paso siguiente del activismo. Entonces, por ejemplo, decir qué tipo de medidas hay que adoptar es complicado, vuelvo a decirlo, porque el otro día estuvimos en una reunión con una red de cátedras de sostenibilidad en la Carlos III, que tiene una cátedra muy chula porque está muy dirigida a cosas que tienen que ver con gobernanza internacional. Ellos tienen gente muy buena de derecho internacional público y nos decían que, claro, para conseguir que se implementen estos tratados hay que tener una cierta sensibilidad a la hora de conseguir que, y a veces esto puede parecer peligroso decirlo aquí, pero que regímenes muy distintos a los nuestros, nosotros estamos convencidos de que lo que mejor funciona, yo lo estoy, pero es lo único que conozco, es la democracia liberal. Pero claro, es que no es lo único que hay en el mundo. China no es una democracia liberal, ni lo es Arabia Saudita. Y tiene pinta de que Estados Unidos puede que no lo sea del todo dentro de poco. Y hay muchos países de Sudamérica que tampoco lo son, pero que existen y que tampoco podemos pretender que nuestro modelo de, digamos que de enfrentarnos al cambio climático sea el modelo.
¿Que sería lo ideal que consigamos que China fuera por esa línea? Sí, pero no es lo que va a ocurrir, al menos no en el futuro inmediato. Entonces, ya sé que desde el punto del activismo esta palabra es tabú, pero hace falta un poco de pragmatismo, un poco de postura práctica, de decir, bueno, yo sé que Arabia Saudita es una teocracia tiránica, que lo es, pero si consigo implicarlos de alguna manera, es muy llamativo, pero las 3 últimas cumbres de la COP han ocurrido en países productores de combustibles fósiles, en Emiratos, en Bakú y en Egipto. Bueno, al menos hemos conseguido que lo organicen. Hace 15 años yo creo que ni si lo hubieran planteado. La idea de reunir a un montón de lo que probablemente piensan que son lunáticos conservacionistas o climatólogos para hablar sobre el cambio climático ya es algo. Y escuchar a un jeque que se suba ahí, que diga, hace falta, no va a decir reducir, pero hace falta una cierta, no sé qué, no sé cómo lo enunció, porque tiene mucho cuidado con las palabras, con los combustibles fósiles, ya es un paso. No el que me gustaría a mí, pero ya es un paso. Pero es que el fenómeno es el contrario, o sea, lo que hacen es pujar, gracias, disculpe, lo que hacen es pujar por organizar estas conferencias climáticas, o sea, pagan y mucho dinero a ONU y a otras organizaciones para organizar estas conferencias y hacerse un lavado de cara de las monarquías del Golfo, de las grandes petroleras, de la distribución de combustibles fósiles, etcétera, etcétera. Eso, vamos, tampoco es ninguna novedad, quiero decir, se puede hacer conferencias que luego no van a ningún lado. Y esto entronca con lo que decía el otro contertulio, perdón, el otro ponente, sobre las anarquías. La sociedad en general tiene una idea muy equivocada o muy peyorativa de lo que es la anarquía. La anarquía es la falta de poder. La gente se organiza sin nadie por encima que les diga cómo tienen que pensar, cómo tienen que organizarse o cómo tienen que ser gobernados. Entiendo, bueno, yo soy anarcocapitalista y, bueno, sobre eso hay mucho que... y no es el tema. Pero lo que quiero decir, aparte de esto, es que lo que hay es mucho lavado de cara. Estamos hablando de conferencias climáticas. ¿Cómo se puede, siendo ecologista, o por lo menos teniendo estas convicciones de cambio climático, de calentamiento global, etcétera, dejar o permitir que sea Doha o Dubái o Kuwait quien organice una conferencia climática? Es que es de risa, realmente es irrisorio. Se les puede dejar ya. A ver, podría decir más cosas, pero los movimientos ecologistas, hay que reconocérselo, han conseguido transformar la manera de relacionarnos con la naturaleza. Desde los años 60 hay un montón de cambios relacionados con una mejor relación del ser humano con la naturaleza que ha sido promovida. Yo el ejemplo de la conservación de las especies de ballena me parece muy bueno, pero es que el convenio de Estocolmo, que regula todo lo que tiene que ver con el DDT y otros productos permanentes tóxicos y peligrosos, también es un acuerdo promovido a raíz de un libro escrito por una autora, que era Rachel Carson, que se titula La primavera silenciosa, sobre los efectos nocivos sobre el medio ambiente. ¿Que lo organicen ese tipo de países? Bueno, no es la mejor situación, pero al menos se les obliga a estar implicados en el asunto. Luego pueden hacer lo que quieran, pero han tenido que escuchar voces contrarias y las sociedades cambian. Es decir, la propia mentalidad en Europa, la utilización de la energía nuclear, que es algo que a mí me parece de mucha discusión, yo no estoy completamente en contra, de hecho no estoy muy en contra, pero en Europa en los años 60, hasta que nacieron los movimientos ecologistas, era la fuente de energía estratégicamente preferida, precisamente por todo lo relacionado con la crisis del petróleo. Y fueron esos movimientos los que consiguieron ir más o menos que doblando el brazo de los gobiernos. Que no es tan rápido como nos gustaría muchas veces, ya, pero como decía Florencia, ha habido cambios sociales, pues, por ejemplo en España, que han ocurrido en muchos casos de abajo arriba, o con una combinación de arriba abajo y de abajo arriba, como fue la transición. Pero bueno, eso sería meternos en otro tema más complicado. Precisamente abundando en ese tema nuclear, el cofundador
Disculpe, ¿podemos ver si algunos... Eso, si algunos compañeros, si nos da tiempo, después volvemos a discusiones. Sí, no, yo iba por otro lado. La verdad que me ha gustado mucho vuestra presentación global. Pero cada vez más me preocupa más el tema del negacionismo y el tema de tener en cuenta que sí que hay cambio climático, pero la actividad humana no tiene nada que ver en ese cambio. Y por lo tanto, todas las estrategias que estamos desarrollando fundamentalmente en Europa, vinculadas a descarbonización, no se deberían realizar. Y eso es una línea argumental que está cogiendo cada vez más peso. Me gustaría que comentaseis algo de ese tema. Bueno, a ver, a lo mejor es porque, vuelvo a decir, que el objetivo es emisiones cero y se puede llegar de muchas maneras. China, que no parece el país más entusiasta en adoptar los acuerdos del Convenio Marco para el Cambio Climático, tiene un programa de reforestación bastante espectacular. Y es que además son muchos en China, son 1.000 millones de habitantes. En la banda sur de la zona árida africana, del Sahel, hay programas, pero es que muy atractivos además, porque han conseguido implicar, que es un tema que no tratamos, pero que a mí en particular me apasiona, que es el tema, el cambio climático tiene un efecto muy desigual en lo que se refiere a afectar al hombre y a la mujer, y sobre todo en los países del sur, porque precisamente en esos países que todavía en muchos el régimen de funcionamiento de esos grupos es de matriarcado, son las mujeres las que llevan los peores efectos, porque cuando se mueve la familia tienen que cargar con todo y por lo tanto supone una carga adicional. Los hombres se van a la guerra a morirse o a matarse y ya no se preocupan de más. Pero hay programas realmente atractivos de implicar a las comunidades locales, y en muchos casos promovidos por mujeres, para plantar un cinturón verde, y está creciendo el cinturón verde en el sur de esa banda. Por lo tanto, hay maneras de enfrentarse a ese objetivo de emisiones netas que no necesariamente implica siempre descarbonización. Es decir, la descarbonización es una estrategia que, hombre, parece la lógica en los países que hemos tenido tradicionalmente una dependencia mayor de la utilización de combustibles fósiles. Es decir, no le pida descarbonización a un país africano, pero sí que no me lo tienen que pedir a mí, porque es que hemos mantenido una actividad industrial electrointensiva y carbono intensiva. Entonces, ahora que vayamos buscando paulatinamente un proceso de adaptación basado en esa descarbonización, tampoco es tan complicado. No sé los números exactamente, pero yo creo que en España ya hemos superado la generación neta de energía por fuentes renovables respecto a los combustibles fósiles, de manera ya consolidada. En electricidad, es verdad, porque nos falta transporte, etcétera, pero bueno, paso a paso, hay cosas que se pueden hacer. Ya digo, a lo mejor no tan rápido como nos gustaría, pero bueno, hay ya un movimiento, quiero decir, a lo mejor la inercia social, aunque nos parezca que no, en el conjunto del mundo, gracias a movimientos ecologistas, gracias a las propias Naciones Unidas, igual ya hay, digamos que una inercia que va moviéndose hacia ahí. Sí. Hace unos años las compañías tabaqueras negaban con rotundidad que el tabaco produjese cáncer o fuese las enfermedades cardiovasculares, decían que era imposible, que eso no y tal, hasta que, claro, la evidencia, pues tal. Entonces, todos sabemos quién estaba detrás de eso, eran las compañías tabaqueras. Pero detrás del negacionismo del cambio climático, ¿quién está? Estarán las petroleras, me imagino, pero es algo que se diluye ahí, que a mí me gustaría saber. No, yo quería decir que es verdad que hay una tendencia, o nos preocupa mucho el negacionismo y es evidente que hay políticamente se está yendo hacia unos lados así muy reaccionarios, pero por otro lado
yo desde mi industria, ¿no?, que lo hablábamos el otro día, cómo desde la industria del cine se vive el cambio climático, por ejemplo, en la industria del cine está muy presente y muy aceptado. En todos los rodajes hay unos protocolos de sostenibilidad radicales. O sea, ha cambiado muchísimo el panorama de la realidad de un rodaje, de verdad, o sea, está muy integrado. Entonces, bueno, yo creo que efectivamente has hablado de Greta Thunberg, creo que también fue una figura. Y, por ejemplo, ¿quién está detrás del negacionismo? Yo no lo tengo del todo claro por un motivo. Esto se lo podríamos preguntar mejor a un sociólogo, a lo mejor, pero a veces tengo la impresión de que como durante un periodo de tiempo pusimos tanto énfasis en que quien lo tiene que solucionar es cada ciudadano individual, lo cual es un error, que puede que hayamos generado una cierta respuesta negativa por parte de los ciudadanos. Eso que les decía, claro, usted tiene que deje el coche, cámbiese a un coche eléctrico, consuma menos, tal. Y puede que haya una parte de la respuesta social que sea, ¿y por qué yo? Si nadie hace nada. Entonces, a veces, igual no hay que buscar tanto un enemigo externo y a veces también podemos ser nosotros. Es que hay una cierta respuesta de... No, pero ¿por qué tengo que hacerlo yo? Que lo hagan los gobiernos. Y a veces eso ha generado, a veces lo percibes, una cierta sensación de rechazo hacia esto. No sé si es por exceso de información, por cargar demasiado el peso de la culpa en cada individuo, cuando no es así, no es exclusivamente cada persona, es poner la responsabilidad en cada uno. A lo mejor ha generado este tipo de movimiento, que luego lo que ocurre es que lo que sí hay son movimientos populistas de muchos signos, aquí sí que no quiero entrar, que aprovechan esta sensación. Es decir, el populismo se nutre de la desafección y lo que hace es aprovechar, y lo que decía antes Freud, un mensaje muy simple. Los mensajes simples son los eslóganes de los populistas. Sí, además de eso, la frivolización por las dos partes. Y yo he tenido la oportunidad de estar en los dos lados. En los dos lados he trabajado para el sector público y para el sector privado. Y la idea que se tiene, y he estado en muchas COP desde los años 90, que empezaron cuando nadie sabía lo que era ni el IPCC ni la COP, y he tenido la suerte de poder asistir. La frivolización que se da de estas cumbres es muy preocupante, porque es hacerle el juego sucio al enemigo. Allí va gente de muchísimo nivel y gente que trabaja, y no es una reunión de señores con chistera chocando copas de cava y dándose palmaditas en la espalda. No es así, y la Oficina Española de Cambio Climático tiene un peso específico, como la francesa, como la italiana, como la europea. Tiene un peso específico muy importante. Ojo con frivolizar con estas cosas, porque no hay una respuesta sencilla para esa pregunta, porque el problema es muy complejo. Y la respuesta a la pregunta que usted hace creo que excede el ámbito de un encuentro como este. Es muy compleja, por tanto no lo frivolicemos, porque al frivolizar a los que estamos en esta parte de la mesa y todas las iniciativas que se hacen, nos estamos haciendo a nosotros un flaco favor, nos estamos pegando un tiro en el pie. Nos queda un tiempo para una pregunta muy rápida. ¿Puede ser? Sí. Ahí va. Porque además es un poco repetir lo que ha dicho una persona es una pregunta muy rápida porque es repetir con otras palabras lo que ya ha preguntado alguien del público, que además ya os lo he comentado fuera de este foro. Una persona decía que le preocupaba que están calando mensajes pseudocientíficos, que de científicos tienen poco. Y están calando precisamente en una población que, esto hay muchos artículos de los sociólogos, que precisamente con lo que comentabas, de quitarse esta culpa, es mucho más fácil creerse la mentira rápida. Empecé la jornada diciendo un caso muy exagerado, pero es que me he apuntado aquí. Dependiendo en qué círculos te muevas, puedes escuchar que el cambio climático efectivamente existe, pero que es culpa de los volcanes, de la actividad solar,
del movimiento del eje terrestre, de los cambios de campos magnéticos, de los chemtrails, de la lluvia provocada con plata, un largo etcétera que está calando en la población y que además estamos infravalorando, porque como nos movemos en ciertos círculos concienciados, que se molestan en aprender y saber, en cuanto te sales de estos círculos es muy difícil desmontar estas mentiras, porque hay que invertir tiempo y lo más complicado, invertir tiempo en gente que no te quiere escuchar, porque el que no quiere escuchar no quiere aprender. ¿Qué es lo que tenemos que hacer desde las administraciones, desde la ciencia, desde la universidad? ¿En qué nos estamos equivocando? Educar. A fin de cuentas, los que van a sufrir más las consecuencias del cambio climático no soy yo, son mis hijos y mis nietos y mis sobrinas que tienen 6 años y 4 años. Ellos son los que lo van a pasar peor y ellos son los que probablemente sean los que promuevan cualquier tipo de respuesta realmente efectiva. Habéis mencionado antes a Greta Thunberg. Uno puede discutir, y yo discuto, la forma de hacerlo, muchas veces el mensaje, pero hay millones de jóvenes en el mundo que han cogido el mensaje de Greta Thunberg. Millones en todo el mundo. Y les llega mucho más lo que diga ella que lo que les diga yo. Porque lo que les diga yo, lo que le diga yo a uno de 15 años, le va a parecer este paisano que me está contando. Y en cambio llega una chica de su edad que lo puede contar como lo puede, luego puedes refinar el mensaje, puedes hacer lo que quieras, pero ese mensaje llega. Y lo que podemos hacer nosotros, y sobre todo la administración, es la educación. Educación, educación, educación. Una sociedad educada, una sociedad informada, es una sociedad que es capaz de tomar decisiones correctas, en mi opinión. Y yo desde mi punto de vista, totalmente de acuerdo, creo que es muy importante la juventud, creo mucho en la juventud, tengo hijos adolescentes que son mis hijos, pero están muy concienciados y veo también, además, que la temática, por ejemplo, en las películas, en las series, el cambio climático ya está presente en las historias. Yo he hecho una película donde el cambio climático es el leitmotiv, o sea, es lo que está pasando en ese momento, pero es que ya todos mis amigos guionistas, todas mis amigas directoras se plantean historias que incluyen el cambio climático. O sea, yo sí creo que está calando el discurso y sí que creo que la juventud... Es verdad que hay muchos reaccionarios, hay mucho miedo al cambio, la gente no quiere bajarse de donde está y entonces intentan, es una reacción superhumana, están aferrados, pero hay muchas grietas y yo sí que tengo confianza y hay que alejarse un poco de esto, ¿no? Del adoctrinamiento, o sea, de esos extremismos y hay que fluir desde la creatividad, hablábamos antes, ¿no? Desde el amor. Yo os he dicho de broma, he bromeado con cogeros las manos y respirar, he bromeado con eso, pero no quiero bromear, quiero de verdad lanzar un mensaje de amor y confianza en el ser humano y de que creo que al final todo va a salir bien, todo va a salir regulinchi, ¿no? Se decía en la pandemia, pues bueno, todo va a salir bien. Pues vamos a dejarlo ahí antes de meternos en otro agujero negro. Me ha gustado ese mensaje de cierre. Solo, hay varios temas que no hemos tratado, entonces como clausura quería decir, a propósito de lo que ha dicho Marta y de lo que hemos estado hablando aquí al final, los bulos, a propósito de las historias, vamos a hablar del cambio climático. Los bulos son bulos porque les hacemos caso. Si alguien dice una mentira y nadie la repite, esa mentira se muere. Entonces, acostumbrémonos a pensar que todos somos puntos de información responsables. Informémonos en fuentes fidedignas, pongamos nuestra fe en la ciencia y muchas gracias por asistir y poner nuestra fe en nosotros esta tarde.